Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Desde Guatemala, Centroamérica, este es su programa Conócete a ti mismo, que una vez más llega a sus hogares. Buen día a quienes nos sintonizan domingo a domingo a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, que a partir de este momento se denomina la onda de la filosofía. Me acompañan en cabina María Estela de Maldonado. Hidalgo William Maldonado López. Un saludo fraternal. Un saludo. Y quien les habla, José Benjamín García Ramírez, quienes tendremos a bien poder compartir con ustedes, como siempre, temas de sumo interés. Quiero, a manera de premisa, aclarar a nivel internacional que este programa no tiene ningún propósito de lucro ni nada por el estilo, y que las canciones que se ubican en el transcurso del programa son porque la letra de alguna manera es afín o se adapta a los temas tratados. A manera de aclaración, para que quede muy claramente que no tiene ningún propósito de lucro o de poder sacar dividendos a través de estas canciones que nosotros ubicamos en nuestros programas. El tema que nos compete esta mañana es un tema contemporáneo y de situación social en el cual todos, absolutamente todos los espíritus humanos nos vemos identificados con tal tema. Se titula El poderoso Don Dinero, y para el efecto cedo la palabra a Estelita de Maldonado para que pueda hacer una breve introducción, quizás histórica, de lo que representa el poderoso Don Dinero. Tiene la palabra. Gracias, Estelita. Muy buen día, amadas hermanas y amados hermanos, que nos honran con su sintonía. Iniciamos en este momento el programa radial Conócete a ti mismo, que cada domingo de 8 a 9:30 horas cobra vida en esta importante emisora radial, Radio Progresa, la onda de la alegría, pero en este programa también es de la onda de la filosofía, porque como ustedes saben, en este espacio radial se exponen temas de la sabiduría mundial y universal. Pero antes de entrar en la exposición del tema que corresponde, les mandamos un saludo fraternal a todas las hermanas que han sido madres, no solo las que hemos traído al mundo de las formas a nuestros hijos, sino también a las que, sin haber dado a luz a un nuevo ser, han tomado el papel amoroso de cuidar, atender, alimentar y educar a niños y niñas ajenos, en sus hogares o en instituciones que prestan esos servicios, porque también son madres en el sentido amplio de la palabra. En ese orden, un beso de amor en la frente a las madrecitas que todavía animan su cuerpo material y un pensamiento también lleno de amor fraternal. A los espíritus con su alma que fueron madres
en su última existencia corporal y que nos dieron la vida material. Muchas gracias, madrecitas del mundo, tierra. Benditas sean, que la luz del amor de nuestro Padre Universal les sature siempre. El tema que vamos a exponer se refiere al dinero. En la moderna ciencia económica del tráfico, es un elemento que se emplea como instrumento general de cambio, lo que se entrega a otras personas como medio de pago o valoración. En tal sentido concreto, el dinero aparece en todos los tiempos y específicamente en la época neolítica, en la cual se desarrolla la agricultura, donde el ser humano ya siembra para cosechar, produce lo necesario para su subsistencia y para el trueque o cambio de productos por otros productos, y es de razonar que fue la etapa de la vida de la humanidad en que empieza a aparecer paulatinamente el dinero. No hay una información histórica de cuándo apareció. Sin embargo, el fundador de la Escuela Espiritual de la Comuna Universal, en el libro de texto Conócete a ti mismo, refiere que en la prehistoria en el reino de Persia, hoy Irán, ya se conocía el oro y se fabricaba con primores en tablillas y monedas. Sobre esto hay vestigios que guarda el fondo del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Que el oro es hoy el único Dios que se adora en la tierra, y no es para menos. El metal oro es que en algún tiempo ampara el dinero, porque en la actualidad el dinero en papel o en monedas ya no tiene valor o respaldo en oro, porque no es posible ir a un banco y cambiar $100 o quetzales para que le den a uno una media onza de un tumín de oro por dichos billetes. Es decir, que el dinero ya no tiene el respaldo en ese metal. En la Enciclopedia de Oro, tomo 11, hay un espacio relacionado a la moneda, que desde su aparición ha representado al dinero, y nos dice: la moneda ha sufrido a través de los siglos incontables cambios, y sería muy difícil precisar cuándo y dónde empezó a usarse, pero es fácil comprender porque fue necesario crearla. En ese orden, dicha enciclopedia nos dice, el hermano William nos va a dar la explicación. Muchas gracias. Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos allende el espacio territorial de nuestro mundo tierra. En realidad el tema que nos ocupa es de suyo muy importante, aunque pareciera de que no tuviera nada que ver con los fines u objetivos de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, pero sí lo tiene que ver, como lo vamos a ver más adelante. Pero conviene para el orden, pudiéramos decir, de este tema que estamos tratando de exponer, algo relacionado con los antecedentes históricos, aunque ya lo dijo María Estela, no hay una información fidedigna de cuándo empezó el famoso dinero a gobernar este planeta, porque el hombre sintió la necesidad de un medio que le permitiera hacer las transacciones comerciales, que hasta entonces se realizaban por el trueque, como lo dijo ya nuestra hermana. Es decir, ese trueque era cambiando una cosa por otra. Por ejemplo, una persona necesitaba
una bestia de tiro para arar sus tierras, y sabía que uno de sus vecinos tenía un buey que no lo necesitaba. Entonces lo visitaba para ofrecerle a cambio del buey 4 ovejas y 3 sacos de semilla. El dueño del buey pues podía aceptar lo que se le proponía, o pedirle a cambio del buey 6 ovejas, es decir, 2 ovejas más, en lugar de las 4 que le estaban ofreciendo, y 3 sacos de semilla. En este caso era necesario para la persona que deseaba adquirir el buey encontrar a otra persona que tuviera ovejas y estuviera interesado en cambiarlas por sacos de semilla para poder tener él las 6 ovejas que le permitirían adquirir la bestia o el buey que necesitaba. Para que pudiera existir la moneda, era necesario que hubiera algo que todos desearan tener, algo en que pudieran depositar su confianza. Por esta razón, a través del tiempo, todos los pueblos han usado como moneda diferentes artículos, como por ejemplo el cacao, las hojas de té, los cocos, las pieles animales, piedras que hasta entonces no se calificaban de preciosas, pero con el tiempo fueron calificándolas así, de piedras preciosas, metales en barra, metales acuñados y finalmente el papel moneda. Todo eso en sí es en verdad los antecedentes que se pueden calificar como precisamente como antecedente de lo que es el famoso dinero, porque hay que decirlo, el dinero gobierna el mundo. Pues bien, cuando aún no se conocían los metales, tuvieron que emplearse como moneda artículos menos duraderos, como las ramas de té, las hojas de té, granos, cuentas, conchas y telas. Después, desde hace miles de años, ya se usaron los metales, entre ellos el oro, el cobre, el bronce y otros que son fáciles de distinguir. Durante las primeras épocas en que se usaron estos metales como moneda, era necesario pesarlos, pues se empleaban en forma de barras de distintos tamaños o como el oro en polvo. Pero pronto la moneda tuvo que hacerse más sencilla y se empezó a acuñar monedas toscas que tenían en una de sus caras una marca para indicar la cantidad de metal o su valor. Y es posible que las primeras monedas que se usaron hayan sido hechas en Lidia, un país que se denominaba así, un país del Asia Menor. Se fabricaban con una mezcla de oro y plata, a las que se le dio el nombre de electro. Se cree que el primer gobernante que hizo su propia moneda fue Creso, rey de Lidia, famoso por su riqueza. Y las empleó, las monedas, para pagar a sus soldados, para mantenerlos en armonía y listos para el combate.
Entonces usó esas monedas. Pero el primer gobernante al que se le ocurrió grabar su propia efigie en la moneda fue Alejandro el Grande. Ahora pues ya es muy común usar todas las monedas, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta del por qué ha venido usándose monedas y papel monedas en estos tiempos, que es un documento o es un medio o algo que nos permite hacer el cambio de las cosas que necesitamos. Y de esa cuenta, pues hombre, el famoso dinero en este planeta es el que gobierna el mundo. Y hay que pensarlo, hay que tener en mente que este mundo es un mundo de expiación. ¿Y por qué es un mundo de expiación? Pues porque en este mundo se viene a encarnar para venir a pagar y a cobrar las deudas que hemos tenido o que hemos hecho o que hemos adquirido en otras existencias corporales. Y ahí entramos en algo grandioso y fundamental, la reencarnación. Porque todos, es decir, algunas personas, aunque no son la mayoría, no le dan crédito a la reencarnación del espíritu con su alma. Y en este planeta, donde todos venimos a pagar y a cobrar todas las faltas que todavía tenemos, para depurar, para espiritualizar nuestra alma y nuestro cuerpo, pues hombre, tenemos que venir a sufrir, a padecer dolor, a padecer enfermedades muchas veces incurables, y eso es parte del mundo de expiación, un mundo fiero, un mundo difícil, un mundo misceláneo. ¿Por qué? Porque en este mundo hay hermanos tan amorosos, pero el otro extremo tan ruines y tan malos, que se dedican solo a hacer el mal. Entonces es una miscelánea. Aquí hay de todo, absolutamente todo lo que existe en los infinitos mundos del universo. El mundo de expiación. Aunque se dice que este mundo ya es un mundo regenerado, porque su humanidad, es decir, los espíritus encarnados y los espíritus libertos, ya fuimos juzgados en un juicio de mayoría, y por eso es de que ya es un mundo regenerado. Pero no nos debemos apartar del tema. El tema de suyo, como decíamos anteriormente, es un tema muy importante. Pausa, regresamos. Mujer, rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Pues bien, el tema, como les decía, es un tema muy, pero muy elocuente y que tiene gran importancia en el planeta. Y van a ver ustedes más adelante del por qué este famoso dinero gobierna al mundo. Es un Dios al que se le adora, porque se pretende por todos los medios adquirir el famoso dinero. Pues bien, siempre dentro de los antecedentes históricos que podríamos decir, no solo hablando del trueque, que ya manifestamos que es el cambio de productos por otros productos, pero con el tiempo, después del trueque, apareció la nota. Sí, un papel, digamos, una nota donde se exponía el valor de cualquier cantidad de productos de la tierra. Y otro tenía necesidad de vestido, por ejemplo. Entonces la nota funcionaba como una especie de cambio.
Pero llegó el momento en que esa nota, o vale se podría decir, ya no regresaba a la persona que la había emitido, y entonces ya se volvía un gran problema con ese transcurso del tiempo y viéndose esa dificultad. Pues se llegó a idear el papel moneda, además de las monedas en sí, que como ya lo dijimos fue en el país que se denominó Lidia, actualmente Turquía, que en el siglo VII antes de Jesús, y óigase bien, que es antes de Jesús, no de Cristo, porque Cristo fue un apodo que le pusieron al Maestro Jesús, y hasta lo estamos insultando cuando decimos Cristo. Entonces, no, el nombre de este maestro filósofo y no Dios fue Jesús de Nazaret. Por eso decimos antes de Jesús. Y según apuntes de Herodoto, bueno, ¿quién fue Herodoto? Fue uno de los primeros historiadores del planeta, quien en sus escritos afirma que el aparecimiento de la nota y de la moneda, que la primera moneda fue de oro y plata, se denominó electro, como ya lo habíamos dicho anteriormente, tenía cara de león, signo de la realeza, con un peso de 4.76 gramos, que sirvió para pagar, como ya lo dijimos también, a los soldados del ejército del emperador de Lidia. Pero pasaron muchos tiempos, muchos siglos, y empezó pues o se siguió empleando ese trueque, el empleo del papel y de la moneda. Y podríamos decir también, como un antecedente y saltándonos mucho tiempo, muchos siglos, que en 1870 y a finales de la Segunda Guerra también, la Segunda Guerra Mundial 1914, se adoptó el patrón oro, metal que permanecía en depósito en cajas fuertes, lo que dio origen al aparecimiento de los bancos. Los bancos, instituciones que ya todos sabemos, se dedican a manejar el famoso dinero, pero hay bancos también centrales que son los que mantienen el estatus del valor de todos y cada uno de las monedas que rigen en los distintos países en que se ha dividido en nuestro planeta. Pero también hay un dato pero muy importante, como lo es de que en determinada época se adoptó al dólar como un patrón de cambio en las monedas del mundo. Y eso pues también fue como consecuencia de las famosas guerras. Y ahí fue donde este patrón permitía que a los ciudadanos mantener su riqueza en el papel moneda o en el dinero, porque se tenía la convicción de que el dinero representaba la riqueza en oro. Pero desafortunadamente esto ha venido disminuyéndose, y actualmente pues ya no tiene el respaldo del oro. Pero naturalmente que por la hegemonía y por el poderío bélico del país que maneja el dólar, pues lógicamente el dólar se impone prácticamente en todo el mundo. Eso podría decirse
en torno de lo que son los antecedentes. Claro que hay muchos antecedentes que pudieran redundar en una mejor exposición, en una mejor forma de cómo el famoso dinero se fue imponiendo en este planeta y que va a incidir en todos los órdenes de la vida. Desafortunadamente, el dinero va cobrando disminución en su poderío de cambio, y actualmente ya se habla solo de millones. Anteriormente, por ejemplo, hace unos 60 o más años, la vida en el planeta, y no digamos en esta región guatemalteca, era más sencilla y menos cara. Un quetzal, por ejemplo, la moneda de Guatemala, alcanzaba para la alimentación de una semana, imagínense ustedes. Hoy un quetzal ya no vale nada, solo se habla de millones y de millones, y el dinero ya poco a poco va adquiriendo, digamos, más cantidad para poder obtener el satisfactor de todas las necesidades que el ser humano tiene. Con el tiempo si la inflación sigue hacia adelante en una espiral hacia arriba, pues es lógico que va a llegar el momento en que vamos a tener que llevar en maletines o en carretas, se puede decir, la cantidad de dinero para poder comprar una cosa. Entonces ya va a ser un poco difícil manejar el famoso dinero, y de ese punto de vista pues tendrá que el ser humano ir buscando nuevos métodos, nuevas cosas que le permitan realizar, comprar o adquirir los satisfactores para una mejor vida, para una mejor existencia. De manera que, si bien es cierto que el dinero gobierna al planeta Tierra en estos momentos, pero ya se requieren millones de dinero para obtener esos satisfactores. Tiene que llegar el momento en que el famoso dinero pues tiene que diseñarse, digamos, ya en una mejor forma, o va a llegar el momento, como más adelante lo vamos a decir, en comuna ya va a perder su poder adquisitivo. Pero no nos adelantemos a esas pequeñas conclusiones a las que queremos llegar, porque hay necesidad de ahondar más en este famoso satisfactor. Correcto, William. Después de esta breve información de lo que representa el origen de ese valor que se le dio a la moneda, y que indudablemente fue el ser humano, el espíritu humano quien le dio ese valor. Pero en este momento vamos a tratar de ahondar un poquitito en lo que provoca prácticamente ese valor que se le dio a una moneda, que se le dio al dinero. Pausa y volvemos. Nada te prometo, porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobres, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora, porque
porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Su programa Conócete a ti mismo llega a sus hogares gracias al patrocinio de Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo y a la colaboración de cada uno de los quienes integramos los grupos que participamos. Quiero mandarle un grato y caluroso saludo a nuestro camarada, amigo y por supuesto hermano, director de este programa, Hugo Neftalí Álvarez Illescas, que siempre está a la vanguardia de poder hacer que este programa se desarrolle de la mejor manera posible. Saludos pues, Hugo Álvarez Illescas, por tan loable labor que se desempeña. Seguimos con el tema el poderoso don dinero. Y es que cuando se trata de analizar lo que provoca este famosísimo tema, necesariamente tenemos que ubicarnos a que el dinero genera poder. Pero para poder obtener dicho poder, se llegan a tales extremos en donde hay necesidad de tocar un tema que es el que campea desafortunadamente a nivel mundial, y este tema es los conflictos. Los conflictos que provocan las guerras, esas guerras fratricidas en aras de buscar ese poder a través del dinero. Si nosotros nos ubicamos a pensar, a meditar, a reflexionar respecto a el propósito o el motivo por el cual todos los conflictos a nivel mundial se dan, es por eso, por querer obtener poder a través de la adquisición del dinero. ¿Cuántas guerras fratricidas se han desarrollado a nivel mundial? Hace algunos domingos tuvimos la oportunidad de platicar el tema del origen de las guerras y hablábamos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente se llegaba a la conclusión tácita y objetiva de que el conflicto se da por ese poder, de adquirir las cosas a costas de lo que sea posible. Hoy tengo algunos datos de cómo verdaderamente la corrupción campea a nivel mundial y principalmente en este país, en donde en esta existencia corporal me tocó que venir a estar. ¿Cómo es posible? Y William lo mencionaba muy claramente, de que la referencia a nivel mundial es el famosísimo dólar. Pero ¿quién realmente impuso esa norma? Es la primera pregunta.
que Sí. yo me hago. Pues definitivamente el país que provee esa moneda. Y entonces tengo aquí algunos datos de lo que verdaderamente sucede con este tipo de moneda. Acá en Guatemala se estipula un sueldo mínimo para el trabajador, para ese colaborador que genera su labor todos los días, y un aproximado de $250, y sacamos a relación esa referencia, porque si les hablo de quetzales, a lo mejor en muchos países que nos sintonizan no tienen ni siquiera la idea de cuántos quetzales se dan por $1. Entonces saco a relación de que un sueldo mínimo acá en Guatemala está en un aproximado de $250 al mes por trabajar 8 horas diarias de lunes a viernes o de lunes a sábado hasta el mediodía. Pero sin embargo, hay personajes en las esferas o cúpulas gubernamentales que están devengando un aproximado de $5,000 al mes, más prebendas, es decir, viáticos, celulares, computadoras, carro, gasolina, etcétera. Y solo estoy hablando de un personaje en particular, de los llamados y famosísimos diputados. Pero un magistrado genera aproximadamente $8,770 al mes. Y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta cómo la corrupción ha venido a darse a tales extremos en aras de adquirir ese famosísimo don dinero. Hoy quiero recalcar que campea a nivel mundial el sistema capitalista, pero dentro de los conceptos elementares del materialismo histórico nos habla claramente de que este sistema social capitalista tiene imperfecciones, y estas imperfecciones generan todo ese tipo de conflictos que mencionaba anteriormente. Pero aparte de eso, genera pobreza económica. Y cabalmente la canción que anteriormente se escuchaba habla de esa pobreza económica que desafortunadamente está tan arraigada en nuestra sociedad. Porque aquí sale a relación un dicho muy popular: ¿cuánto tenés? ¿Cuánto vales? Correctamente. Y se queda muy al margen el valor real y verdadero del ser humano, del espíritu encarnado, que está por sobre todas las cosas. Y eso indudablemente es producto de ese capitalismo que ha venido alimentando y generando ese sistema de verdaderamente cuánto tenés, cuánto valés. No sé si usted, amable radio oyente, tiene alguna referencia en ese país en donde usted se encuentra, en donde hay sectores en donde se nota la diferencia de bienes materiales. Hay colonias, hay sectores exclusivos en donde se nota naturalmente la diferencia hasta en las casas y todo lo que poseen. Y en otros sectores marginales en donde hay casas de cartón, como dice una canción de ese famosísimo grupo Guaraguao. Eso es indudablemente producto de esa debacle que hoy día necesariamente estamos experimentando. Y digo estamos experimentando porque todos estamos tratando de sobrevivir, de salir adelante, y para poder salir adelante necesariamente tenemos que generar ese papel moneda, porque de lo contrario podemos ir a un supermercado, podemos ir al mercado, podemos ir a un almacén queriendo alguna vestimenta o algún alimento, pero si no llevamos ese papel no podemos hacer nada. Si yo voy a un supermercado y voy a agarrar leche, voy a agarrar alimentos, pero no pago, ¿a dónde voy a parar? Pues a un calabozo,
a la cárcel y me tipifican de ladrón si en un momento determinado yo hago eso. Pero indudablemente esto es producto de ese poderío capitalista que verdaderamente ha engendrado esta debacle a nivel mundial. Pero también hay un tema que sale a relación y que provoca en un momento determinado situaciones lamentables, como por ejemplo la siguiente. Usted, amable radio oyente, indudablemente ha visto en la televisión las noticias de esa crisis económica que hoy día se está manifestando a nivel mundial. En Europa, en España, Grecia y toda esa parte de ahí, se creó una moneda única, el euro. Y sin embargo, está generando una crisis económica en donde verdaderamente se da el hecho contundente de que este sistema capitalista tiene imperfecciones. Pero al punto que quiero llegar, y que es muy lamentable, pero que es certero ante la realidad que se experimenta, es que mucha gente ha perdido sus bienes materiales como consecuencia de esa crisis. Háblese de casas, háblese de un empleo, de sus bienes, de toda una existencia, porque a lo mejor tenían su casa hipotecada y les quitan el trabajo y entonces pierden la casa, y han llegado personas a tales extremos de llegar a un tema muy lamentable. Y este tema es el suicidio. ¿Se da cuenta entonces, amable radio oyente, cómo este tema, el poderoso don dinero, llega hasta tales consecuencias? Yo recuerdo hace algunos años acá en Guatemala, quebró un banco. Que Uno de los dos bancos sí, que han quebrado. Sí, que por cuestión de ética, no digo el nombre, pero que mucha gente perdió todos los ahorros de una vida, de una existencia, y hubieron varias personas que llegaron al extremo de suicidarse. Es decir, esa situación de haber perdido ese valor adquisitivo de un dinero. ¿Hasta dónde entonces llegamos relacionado a este tema? El suicidio. Pero antes del suicidio, indudablemente, se dan aspectos como los estados depresivos, es decir, las emociones mal encausadas que indudablemente provocan un tema de este tipo. Vemos entonces, amables radioyentes, que estamos prácticamente inmersos en un sistema en el que importante es tomar muy en cuenta de que debemos de darle valor a lo que verdaderamente tiene valor, que son los aspectos que posteriormente tocaremos, que es el tema principal por el cual nuestra amada escuela magnético espiritual de la Comuna Universal nos motiva a esos aspectos espirituales que provocan indudablemente el amaos los unos a los otros, el fraternizar, pero será tema que posteriormente trataremos. Pausa y volvemos. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, pues seguimos como siempre con la programación de Radio Progreso, La Onda de la Alegría. Estamos en su programa Conócete a ti mismo, como siempre todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana. Así que pues estaremos con todos ustedes con este pues excelente tema, y que por supuesto nos escuchan a través del www.radioprogresoguatemala.com. Ahora regresamos con los panelistas de Conócete a ti mismo. Este tema va a seguir siendo tratado en nuestra cátedra de estudio, ubicada en la segunda calle 1490, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat.
precisamente hoy de 3 a 5 de la tarde. Quien quiera acompañarnos, va a ser un verdadero gusto el saludarlo en lo personal. Lleve identificación, porque en la garita siempre pues se solicita dicho documento. No olvide también que el teléfono 22 54 24 38 a partir de las 9 horas en adelante va a estar a su entera disposición para que pueda comentar, pueda opinar, o a lo mejor alguna interrogante, para verdaderamente darle mejor auge a este programa. William. Sí, José, fíjate que dentro de tu exposición dijiste que no se sabía del por qué la hegemonía que realiza el poder del dólar, y eso fue un acuerdo a que se llegó al finalizar la Primera Guerra Mundial, 1914. Los aliados celebraron un convenio, un tratado que se denominó Bretton Woods. No sé qué quiere decir en inglés, la verdad que no lo sé. Bretton Woods es el acuerdo financiero que firmaron todos los aliados en torno de que todas las divisas serían convertibles al dólar estadounidense y solo el dólar sería convertible en oro. Ese fue en síntesis, digamos, el acuerdo que se llegó a través de todos los aliados después de la Primera Guerra Mundial. Y a ello se debe pues que el dólar todavía ejerce ese poderío en el mundo, a pesar de que hay otras monedas que han querido sobresalir o han querido salir de esa hegemonía del dólar, como lo es el yen, que es de la moneda del Japón, que también está luchando por salir de esa convertibilidad. Pero como existe ese acuerdo mundial, que no ha sido, digamos, modificado ni ampliado ni disminuido, pues sigue en vigencia el poder económico del dólar en el mundo. Bueno, pues el tema de esta mañana es de estudio muy importante, el dinero. Claro que todos dirán el dinero. Y como tú ya lo dijiste, José, genera tantos problemas la adquisición del famoso dinero, que se ha llegado hasta la quiebra de naciones completas, de bancos, no digamos de gente multimillonaria que de la noche a la mañana se quedan sin un solo centavo. Pero ¿de qué le sirve a tanta a los pocos multimillonarios que existen en el planeta, teniendo tanto pero tanto dinero, si al momento de desencarnar su espíritu con su alma no se llevan absolutamente nada material? Absolutamente nada. ¿De qué les sirve tener tanta riqueza y tanto dinero que no les vale ni una 10.000.000ª parte de una micra en el plano espiritual? Porque la única propiedad que va adquiriendo el espíritu, y que no se le puede quitar porque es su experiencia, su sabiduría, es precisamente esa sabiduría que ha adquirido en las miles de reencarnaciones que hemos tenido. Ese es el bagaje, el archivo que llevamos en nuestra alma de todas las experiencias que hemos tenido en las miles de reencarnaciones en este planeta, y no digamos en los planetas anteriores, porque ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Este es el mundo cuarto de evolución espiritual, y ya es quinto por haber sido
regenerado por el juicio de mayoría, pero es el número 4, digamos, que hemos ocupado. Y vamos a repetir. Por ejemplo, la familia de espíritus, al ser emanado del Creador universal, va a ocupar primeramente el mundo embrionario. Y ahí pasan millonadas de existencias de los espíritus para lograr pasar al mundo de prueba, que es otro de los mundos, el segundo mundo de la creación. Y también hay pero miles de millones de existencias y de siglos de vivir la familia espiritual que salió, digamos, en un mismo momento del Creador, para pasar al mundo primitivo. Y de eso tenemos muchas reminiscencias, ¿verdad? Sí, efectivamente. Todo se va relacionando, pero quisiera hacer hincapié en un punto en el que hoy día se maneja hasta la saciedad a nivel mundial. ¿Qué persigue todo ser humano en su existencia presente? Si nosotros hacemos una encuesta, me atrevo a asegurar que toda la gente, o la mayoría de personas, persiguen ser una persona de éxito, pero una persona de éxito constituida en adquirir las cosas materiales. Riqueza. Por supuesto. Es decir, una persona de éxito hoy día se tipifica como el tener una gran casa o casas, o tener una gran empresa, tener una gran cuenta bancaria en algunos bancos de Suiza o Estados Unidos o algún país europeo. Ese tipo de conceptos todavía se manejan a través de el poderoso don dinero. Y se llega a tales extremos, William, Estelita, de que mucha gente trata por todos los medios sabidos y por haber de hacer uso de este poder del dinero hasta llegar a tales puntos en el que tú mencionabas. Llegar a tratar de hacer trascender lo material en lo espiritual. ¿A qué quiero llegar? No sé si usted, amable radioyente, ha visitado algún camposanto o de los llamados cementerios que le llaman, en donde son depositadas las materias inertes cuando el espíritu termina esa jornada de trabajo, es decir, una existencia corporal. Ahí también se nota cómo la influencia de don dinero llega a tales extremos. ¿Por qué? Porque hay camposantos exclusivos. Usted, amable radioyente, en el país que nos sintoniza, se dará cuenta que hay esos lugares donde están también bien marcada la diferencia en la gente que tiene ese poder del dinero. Aquí hay algunos cementerios privados muy bonitos, en donde hay hasta lugares en donde, óigase bien, podría pernoctar una familia completa, porque son casitas bien hechas, en donde van a depositar a las materias inertes. Y entonces, sin embargo, hay mucha familia que vive a las orillas de los barrancos, con el peligro, ahorita que está lloviendo o que está empezando a llover acá en Guatemala, que los deslaves, que las casas se derrumben. Y sin embargo, en estos camposantos, gente que tiene mucho poder del dinero hace casas verdaderamente formales. Yo me he dado cuenta y me quedo sorprendido de que ahí podría hasta poder pernoctar una familia completa. Y sin embargo, ahí a tales extremos se llega ese estado de conciencia equivocado del poder del dinero. ¿Qué piensa verdaderamente la gente en la generalidad de casos? Estudie, mijo, porque el estudio le va a ayudar a salir adelante. Y entonces viene la persona y estudia y hace una carrera profesional, y no estoy en contra, quiero hacer énfasis en eso, en contra de la profesión o de las carreras profesionales. No, en ningún momento. Sino vamos al hecho de que mucha gente, por poner un ejemplo, estudia medicina. Tal vez no tiene ni la vocación para estudiar medicina,
porque para poder tener vocación se tiene que tener por lo menos un estado de conciencia del por qué se va a estudiar medicina. Se va a tratar las enfermedades de una materia que está la salud por sobre todas las cosas y el bienestar de la persona. Sin embargo, las personas estudian medicina solo con el propósito y piensan que estudian medicina porque eso genera dinero, porque con eso van a hacer un buen capital. Y se llega a tales extremos de que esta persona, hipotéticamente hablando, se gradúa de médico y pone su clínica privada, pero la pone en un sector exclusivo en donde va a cobrar exageradamente una gran cantidad de dinero. Pero si llega alguien que no tiene el dinero buscando ayuda, no la atiende. Hasta esos extremos entonces se llega en pensar que la autorrealización del espíritu humano en su existencia corporal está en adquirir bienes materiales. Sin embargo, adelantito, ya dentro de unos minutos, vamos a tocar lo que verdaderamente persigue la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal, que indudablemente no está en contra de quienes tienen prácticamente los bienes materiales, pero sí enfatiza los verdaderos valores que prácticamente se tienen. Y a propósito, José, que has hablado de la acumulación de riqueza, tenemos un libro, un poemario de un hermano, Agustín Valero, que indudablemente está presente. Hay unos poemas dedicados precisamente a lo que es la riqueza, y él, pues, como por ser un espíritu muy evolucionado, pues escribió solo en verso. Ese es su libro, y vamos a escuchar a través de nuestra hermana María Estela un poema que se denomina La riqueza. Y dice así, una pausa y volvemos. El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad, y son esclavos del rencor? Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón, ni hoy ni después. El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía. En mi caso la razón de mi existir solo eres tú. Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón, ni hoy ni después. El dinero no es la vida, por lo menos no es la mía. En mi caso la razón de mi existir solo eres tú.
Bien, seguimos con la programación de Radio Progreso, la onda de la alegría en el 580 amplitud modulada y en www.radioprogresoguatemala.com. En este momento la línea directa está disponible, el 2254-2438, para que se comunique sus comentarios o preguntas, pues las pueden hacer por medio de la línea telefónica y con gusto los panelistas estarán respondiendo a cada una de sus dudas. Seguimos con ellos a través de Radio Progreso en su programa Conócete a ti mismo. Y dice así el poema de Agustín Valero: si el tiempo que cada día el pueblo pierde rezando, lo empleara trabajando, otro gallo cantaría, porque entonces sobraría la comida, ropa y libros. No existirían peligros de guerras ni de ladrones, porque todas las naciones tendrían lo suficiente para vivir dignamente, sin dioses ni religiones. Nada valen los millones si no son para gastar. Por eso deben pensar el rico y el usurero, que vale más ser obrero, aunque ande mal vestido, porque el rico siempre ha sido esclavo de su dinero. El pueblo, si el rico fuera sincero, me daría la razón. Él no pierde la ocasión de seguir acaparando. Por eso, de vez en cuando, debe decir con franqueza que sabe que su riqueza no la ganó trabajando. El pueblo sigue esperando, triste y lleno de paciencia, que la santa providencia lo saque de su amargura, pero su gran desventura nunca podrá terminar, porque acostumbra pensar con la cabeza del cura. Para mí es una locura amasar tanto dinero, y como soy comunero, debo hacer una advertencia, que en nuestro archivo conciencia, cuando el mundo nos vamos, únicamente llevamos un átomo de experiencia. Qué excelente, verdaderamente, este poema. Solo con una consulta, el poema que acaban de hablar, pues el autor es de origen venezolano. Venezolano, sí. Pero nació en las Islas Canarias. Ah, ok. Es que ahorita casualmente don Hugo es la persona que está preguntando si era de origen venezolano. Sí. Sí, efectivamente es venezolano, pero parece que se nacionalizó, nacionalizó en Venezuela. Y por cierto, saludos a todos los amigos y personas que nos sintonizan allá en Venezuela. Algún día quizás pueda yo, aunque sea, visitarles en desdoblamiento, porque me gustaría ir a conocer a Nicolás Maduro. Pero bueno, saludos también a quienes nos sintonizan en Colombia, en Estados Unidos y todos los países que indudablemente nos sintonizan. A Silvestre Pérez allá en Houston. Correcto. Exacto, las personas que tenemos en sintonía son Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia, Aenma Lozano de Miami, Silvestre Pérez de Houston, Germán Bravo, Antonio Pineda, José Maldonado y Rafael García, todos ellos del área de Venezuela. Adicionalmente, 27 personas más conectadas dentro de la página de internet que están escuchando el programa en este momento. Muchas gracias por la información. Pues efectivamente este poema se ensambla, es tan afina a lo que estamos platicando, que prácticamente llegamos a la conclusión de que hay mucha gente tan pobre que solo dinero tiene. ¿Por qué menciono esto? Porque desafortunadamente ese poder que ejerce don Dinero muchas veces hace que se tergiverse su estado de conciencia y se le dé valor solo a lo material, y aún en aras de adquirir exactamente ese poder del dinero se pasa por encima de quien sea. Y ahí caemos a un tema que prácticamente se hablaba ahí en el poema con relación a que mucha gente es explotada.
mucha gente no le importa pasar por encima de quien sea con tal de adquirir prácticamente esos bienes materiales. Y a ¿No, William? propósito, José, hay otro poema también del mismo autor que se refiere a el pobre, ¿Sí? que también viene a, digamos, a ampliar o adornar o a coadyuvar en este tema que estamos tratando de desarrollar. ¿Puedes darle lectura, Estelita? No? Nace el pobre y al nacer al pie de su madre llora, y desde esa misma hora empieza su padecer. Vamos a suspender el... Sí, parece que tenemos una llamada. Bienvenido, adelante. La zona 5. Muy interesante lo que están, el tema que tienen ahorita, ¿verdad? Fíjense que parece ser que tiende a dominar el euro en todo el planeta. Porque acuérdense que ya se rompieron las fronteras en Europa, hay un parlamento europeo y hay una moneda, pues que algunos países de Europa no han querido alinearse al uso de esta moneda, pero el euro tiende a imperar en todo el planeta. Ya Europa hace préstamos a América en euros, incluso el euro a veces ha subido más que el dólar, lo ha superado. Entonces parece que sí va a ser la moneda en el futuro, la moneda internacional, el euro, ¿verdad? Entonces muy interesante lo que están platicando, y se puede ver pues el fracaso del capitalismo, que os dicen que el socialismo aquí, que el socialismo allá, pero el capitalismo no ha logrado erradicar la pobreza en el planeta, ¿verdad? El subdesarrollo, de ahí sí que valga la redundancia, de los países subdesarrollados, ¿verdad? No ha logrado el capitalismo, ni lo va a lograr, sí. Entonces pero ustedes miren en el comentarios de radio y otros programas que hablan sobre esto, ¿a qué se debe la crisis económica de Europa? ¿verdad? Es el capitalismo que ha fracasado, ¿verdad? Entonces mismo el multimillonario defiende pues el sistema, pero el sistema es bueno para ellos, para el pobre supuesto. No, ¿verdad? Entonces muy interesante pues lo que están comentando, y lo sigo escuchando. Que pasen buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, cabalmente, como se mencionaba, la participación de todos los radioyentes es de sumo interés y motiva porque lo que prácticamente nosotros tratamos en estos programas es de hacer un estado de conciencia. Y efectivamente este amable radioyente que tenía pues la amabilidad de llamar, habla efectivamente de las imperfecciones del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo indudablemente genera la lucha de clases. Es decir, ellos se hacen más ricos y el obrero o la manufactura indudablemente es explotada y se hace más pobre. Y se llega a tales extremos de que cuando a un empresario ya no le conviene el tener a la manufactura porque no genera sus dividendos como él considera, los despide. Y es ahí donde está la lucha de clases. Y es ahí donde se ve realmente muy marcada esa situación de pobreza extrema económicamente hablando. Sin embargo, caigo y vuelvo a recalcar lo mismo. Hay gente tan pobre que solo dinero tiene. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa. Y no tienen un estado de conciencia. Estelita nos hace nuevamente la participación de ese poema titulado El Estelita. pobre. Luego comienza a crecer y su joven corazón desea con ilusión alguna cosa aprender, pero al no lograr leer nunca pasa de peón. Al ser un zagaletón ya se mete en la pelea, porque el muchacho desea conseguir una pavita y al no encontrar la bonita se conforma con la fea. Cuando al casarse desea ser padre, se rompe el coco y se vuelve medio loco. Cuando su mujer reclama que no tiene una cama donde parir al muchacho, y al pobre será muy macho, pero tiene mala fama. Su mujercita lo ama y lo trata con cariño, pero come sin aliño, puro frijol sancochado, y tuvo que sacar fiado la cuna para el niño. Es imposible seguir pasando tanta miseria. Su situación es muy seria.
es un martirio vivir. Después de tanto parir, la mujer se pone vieja y aquella pobre pareja no puede guardar un cobre, porque la mujer del pobre pare como una coneja. El pobre arruga la ceja, cuando pare su mujer no alcanzará para comer lo poco que está ganando y no está trabajando. Su situación es peor y ha de pedir por favor que lo sigan explotando. Y continúa esperando que cambie su situación. Y ya le falla el corazón después de tanta amargura. Su vejez es prematura a causa de su miseria, y su enfermiza materia lo lleva a la sepultura. Eso es el poema. Muy bien, ad hoc precisamente a lo que estamos viendo, porque ¿de qué sirve la riqueza? Si apenas se vive unos 60, 80 o quizás 90 o 100 años, ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué tanta riqueza? ¿Para qué tanto amasar tanto, pero tanto dinero? Sí, y efectivamente, William, aquí ya entramos prácticamente a lo que nuestra amada escuela nos enfatiza hasta la saciedad. Y solo quisiera, antes de proseguir, darle lectura a una parte del libro Conócete a ti mismo, en el estudio de los hechos en particular, página 448, en donde el maestro hace reflexión de una sentencia que hace el apóstol Santiago en sus cartas de justicia, y dice así: si a vosotros llega vuestro hermano, decía, estando hambriento y frío, y le dijerais, Dios te ayude, mas no le dierais lo necesario a quitarse el hambre y el frío, ¿de qué le aprovechará vuestro consejo? Mas dadle el consejo y los medios, y haréis buena obra. Aquí prácticamente nos enfatiza lo que se menciona hasta la saciedad en las cátedras de estudio. Sabio y sin amor, no lo creas. Es decir, se puede saber hasta de memoria todos los libros de la escuela y muchos libros más de ciencia, pero si no se demuestra el amor con hechos, prácticamente no hay nada. Porque el amor, cabalmente como le daba lectura a esa carta, se demuestra con hechos. Y para el respecto, si usted, amable radio oyente, puede ayudar a alguien que lo necesite, y a lo mejor tiene su cuenta bancaria ahí en dólares y no quiere moverla porque está a plazo fijo, y ve una necesidad de un hermano, de una persona que por azares de situaciones adversas no tiene ni para comprar un pan o para comprarle un par de zapatos a un niño, y lo siento, pero siga adelante y luche, y no saca del banco de esa cuenta en dólares o a plazo fijo que está. Ese es un punto de reflexión que quisiera muy dejar a propósito en el ambiente, porque sabio y sin amor, no lo creas, ¿no, William? Sí, José y María Estela, en realidad el tema del dinero, el dinero es de suyo muy grande, pero algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con los objetivos fundamentales de la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal, el dinero? Y como todo lo gobierna en este planeta, pues sí incide en los objetivos de nuestra amada escuela. Pero no podemos ir a la farmacia a comprar 100 quetzales de fraternidad. Definitivamente no lo podemos hacer, porque la fraternidad no es una mercancía. La fraternidad es el amor puro hacia los demás, una identificación entre todos los seres humanos, la ayuda mutua entre los seres humanos. Esa es fraternidad, es solidaridad. Y no digamos
en la aplicación del amor como constitución política del universo que lo rige todo, y no digamos a este pequeño mundo, que ya el amor debiera de prevalecer en todos los órdenes de la vida. El amado a los unos a los otros, la máxima del maestro filósofo Jesús de Nazaret, hombre filósofo y no Dios, porque lo endosaron ¿para qué? Para conseguir el famoso dinero. Imagínense ustedes, es una veta de oro para seguir explotando las doctrinas fraternales de este maestro. Y no digamos cuando fue vendido, por ejemplo, por 30 dinarios. No, hombre, ya es necesario que todos los seres humanos nos demos cuenta que la aplicación de ese llamado los unos a los otros debe imperar en el mundo. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa con nuestras autoridades? Medio mundo se va, se encumbra en los trabajos, en los funcionarios, y vienen solo para tratar de hacerse ricos. ¿Para qué? Si el dinero no le vale ni una desmillonésima parte de la micra en el plano espiritual. No. Sí de este famoso dinero en el objetivo de la escuela. Porque han habido ensayos, por ejemplo, el maestro fundador, el hermano maestro Joaquín Trincao, fundador de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunión Universal, pues estableció ensayos o granjas comunales, y la única que todavía respira, que es la que conocemos, que es la ciudad y colonia Jaime. Pero desafortunadamente le cambiaron el estatus jurídico, la convirtieron en una asociación privada. Una llamada. Su voz en el aire, conócete a ti mismo. ¿Aló? Sí. Buenos días, mucho gusto de saludarlos. Mi nombre es Saúl Oromán, los escucho aquí en mi trabajo en la zona 4 de Misco. Bienvenido. Pues fíjense que me llamó bastante la atención el tema que ustedes están tocando el día de hoy. Siempre los escucho. Yo Qué soy bien, muchas gracias. la persona que tengo un amigo de su escuela. Qué bien. Pues fíjense que con esto de la situación económica, de esto se está quejando la gente en todas las radios de opinión pública, en donde, o sea, se están quejando de esta situación económica que estamos viviendo. Pero ¿hasta cuándo? Como decía un profeta bíblico, ¿hasta cuándo irá a cambiar esta situación, ya que es un sistema mundial? Tendría que ser alguien que tenga poder mundial para cambiar este sistema, porque por lo visto es un sistema no solo de país, sino que es un sistema mundial. Claro, lo están diciendo ustedes ahí, donde predominan algunos dineros que son los que valen más que los de los demás países, ¿verdad? Así es de que estamos mal, pero a ver qué pasará. Muchas gracias. Pues muchas gracias, amado hermano que escucha nuestro programa. Sea bienvenido. En realidad, efectivamente, el sistema económico del que ya habló José, el sistema económico capitalista o neoliberalista, como le llaman, pues ya viene en picada, y eso lo hemos dicho muchas veces aquí en esta emisora, en este micrófono, porque vemos la realidad de lo que está viviendo el mundo. La humanidad está atravesando grandes problemas para subsistir. ¿Por qué? Porque el famoso dinero es difícil adquirirlo. Ya no hay fuentes de trabajo suficientes como para que el ser humano pueda adquirir ese satisfactor, el dinero. No hay fuentes de trabajo. La misma tecnología está dando al traste con muchas plazas de trabajadores, porque la máquina está desplazando a la gente. Y entonces, ¿qué va a hacer la gente para vivir? Si la máquina
ya va a desempeñar lo que él hacía manualmente o intelectualmente. Y ese es el gran problema del capitalismo, que viene hacia abajo. Y efectivamente, ¿verdad? William, aquí volvemos a recalcar el punto que anteriormente se mencionaba. El sistema capitalista genera una lucha de clases, la explotación de la manufactura. Porque si nosotros vemos desamoradamente, de una manera quizás somera a nivel mundial, hoy día, en todo el mundo, hay capacidad para que todos, óigase bien, todos, absolutamente todos los espíritus humanos puedan vivir de una manera digna, con su alimento, con nutrición, con medicina, con vivienda, con todo lo que prácticamente puede hacer subsistir a un ser humano. Pero ¿qué pasa? El mismo sistema genera ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que los encargados de la ética y la moral, que son las religiones en general, aparentemente estén generando grandes cantidades de dinero haciendo templos suntuosos? Y aquí en Guatemala acaban de inaugurar uno que verdaderamente da lástima, tristeza, melancolía y hasta cólera tal vez, que se invirtieron millones de dólares para hacer un templo frío, so pretexto para Dios. Y dice que es la casa de Dios. Sí, y sin embargo, un niño está siendo víctima de ese sistema, porque está en un estado de nutrición que prácticamente está al borde de desencarnar. Ahí nos damos cuenta de ese estado de inconsciencia que genera el mismo sistema. Pero ya por cuestión de tiempo, quiero enfatizarle al amable radioyente que llegará el día en que verdaderamente el sistema cambiará. Y no estamos hablando ahorita de esta, por decirles algo, estos 10 años, pero antes de ese cambio necesariamente tiene que darse un socialismo totalmente marcado, para llegar a un comunismo que es el que los principios de la escuela nos enmarca, porque nos dice claramente que el espiritismo, luz y verdad, que no es superchería, que no es adivinanza, que no es a buscar tesoros a ningún lado del mundo, que porque hay enterrado algunas monedas de oro vamos a escarbar porque alguien nos lo dijo. No, sino es simplemente el estudio de todo, de lo que todo compete en la vida, del espíritu, del alma, del cuerpo, de cómo se desarrolla a nivel general. Ese es el estudio del espiritismo, luz y verdad, y nos dice claramente que el espiritista debe ser racionalista y comunista, pero se está hablando de un comunismo, de un comunismo de amor, basado precisamente en la igualdad, en la libertad, en la fraternidad y en la máxima del filósofo Jesús de Nazaret: amados los unos a los otros, sin ningún interés, sin ninguna venta, ni preventa, ni cosa parecida. Es el amor puro que debe imperar, y ese es el verdadero comunismo. No es el comunismo bolchevique, ni el comunismo de Mao Zedong, no. La máxima del Maestro Jesús es el que debe imperar como directriz del comunismo de amor o comunismo blanco que debe prevalecer en este planeta. Y eso es precisamente el objetivo principal o fundamental de la escuela magnético espiritual, de la comuna universal. Ahora, William, y fíjate que yo me he permitido, quizás en mi rudimentaria manera de pensar y mi grado tal vez incipiente de evolución, en qué hay realmente como punto de partida de necesidad y justicia para poder llegar a la ejercitación de este sistema que a mi manera muy particular es verdaderamente extraordinario, lo que nos prácticamente nos ofrece los postulados de la escuela. Sí, a ese respecto, sí, José. Solo termino diciendo esto. Necesariamente yo llego a la conclusión fatalista quizás de que para poder llegar a ese sistema que tú mencionabas muy certeramente, William, se necesita
un cambio en el sistema de cosas en todos los órdenes de la vida. Y para eso necesariamente se necesita un cataclismo. Sí. Es que verdaderamente, sí, no, la sociedad está tan inconsciente por esta y arraigado situación, sí, por esta situación del poderoso don dinero, que solo un cambio estructural en el planeta Tierra va a ejercer ese cambio. ¿Por qué? Porque yo recuerdo ya hace algunos años, cuando hubo un terremoto aquí en Guatemala en 1976, yo tenía algunos 8 años, tal vez 7, que la gente ahí sí logró hacer un estado de conciencia y se ayudaban unos con otros. Le decían al vecino: usted no tiene nada que comer, aunque sea un par de huevos o un pan, una lata o una libra de frijol, de arroz o de maíz se le daba a la persona. Y se botaba por la borda tantas situaciones de inconsciencia. Entonces, a manera de reflexión, necesariamente se necesita ese estado que va a generar ese cambio. Y es la única manera, José, porque el ser humano tiene tan arraigada la situación del poder económico, del poder del quetzal, del poder del dólar o del yen, que es difícil que un multimillonario diga: bueno, aquí están estos millones para compren ustedes una finca, conviértala en una granja comunal, trabajen todos. ¿Dónde va un rico a quitarse parte de su riqueza? Entonces hay necesidad de que de allá arriba, ahí sí que del Creador universal, las leyes universales del Creador, vengan y realicen un gran cataclismo en el planeta. Y solo así va a poderse entablar de esa humanidad que quede de esa parte un sistema económico fraternal, amoroso, con libertad, con todas las de ley, para poder encauzar a esa vida de esa humanidad que quede en un sistema económico comunal, fraternal, donde ya el dinero tiene que desaparecer. Inclusive ya no van a haber fronteras. Y qué lindo va a ser eso, que cada quien pueda trasladarse a determinado lugar sin necesidad de estar llenando tanto requisito como indudablemente se tienen que llenar. Los pasaportes y las visas y todo eso. Y para ir a Estados Unidos le piden a uno una gran cuenta bancaria en dólares, casa, carros y tantas situaciones más. Y aparte de eso le cobran a uno solo por ir a solicitarla una cantidad exorbitante de dólares para poder ver si se la pueden dar. En ese estado, si es que tiene suerte que se la den. Claro. Bueno, pues entonces esa es la finalidad y el objetivo principal de la escuela magnético espiritual de la Comunidad Universal. Y por eso es de que ahí llegamos gente ya que estamos digamos a un paso de dar en relación a ese nuevo sistema. Pero hemos llegado a la conclusión de que el ser humano por sí no puede hacer los cambios. Y entonces se necesita de la ley universal del cambio. Y tiene que realizarse un cataclismo donde la humanidad sobreviviente tenga que diseñar un nuevo sistema de amor fraternal y de justicia. Y mientras eso sucede, porque indudablemente nadie podría decir a ciencia cierta cuándo, cómo y dónde se va a desarrollar, pero de que se va a desarrollar, se va a dar ese hecho. Mientras eso sucede, ya hay profecías. Sí, mientras eso sucede, ¿qué queda por hacer? Conocerse a sí mismo es la clave para poder ejercitar el sabio y sin amor no lo creas. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 quetzales o 10 dólares, hablemos en ese tipo de moneda, y puedo compartir 5 con alguien que lo necesita, ahí está la clave del éxito. Porque solo las obras hacen fe, y fe viva, que es la que verdaderamente solo se logra a través de conocerse a sí mismo. 9:30 en punto, agradeciéndoles infinitamente su participación, amables radioyentes. Un saludo fraternal para todos ustedes, y asimismo también esperando que puedan seguirnos sintonizando el próximo domingo. Va a estar otro grupo acá
y poder seguir también tratando estos temas tan interesantes. No olviden que ahorita se presenta el tema o el programa Punto Clave Internacional. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Que la paz y el amor de nuestro Padre universal sea con todos. Muy buenos días. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.